Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y también gracias a todas las personas presentes por estar aquí, por darse esta oportunidad para escuchar un poco sobre los estudios del performance y después espero que con esta presentación se puedan detonar varias preguntas, dar a la discusión, que pues más que yo venir como a mostrar algo, que podamos aquí eh, detonar varias discusiones que salgan más de esto. Pues dándole continuidad también a las discusiones que estábamos teniendo, que se estaban teniendo la semana pasada con estas fuentes, por así decirlo, inusuales, un poco extrañas, no muy recurridas en los estudios históricos. La semana pasada estaban hablando de los videojuegos, estaban hablando de los cómics. Entonces yo en este mismo llamado también, yo quise contribuir con el performance, con el arte del performance. ¿Qué pasa con él? ¿Por qué es relevante para los estudios históricos? Si se pueden o no incluir dentro de los mismos. Pero bueno, antes de comenzar con entrar de lleno con el performance durante los años 70, sí me gustaría primero contextualizar un poco cómo es esta época donde surge el performance y sobre todo donde el performance funge también como una manera de activismo, ¿no? Para levantar las voces. Estamos en un contexto en que las décadas vecinas a la de los años 70 pues estuvieron especialmente caracterizadas por una serie de cambios ocurridos tanto a un nivel político, a un nivel cultural. Vamos a ver que en gran parte del territorio latinoamericano se vive pues de manera sistemática, de manera estratégica, un proceso de militarización. Aquí, bueno, las dictaduras y los regímenes autoritarios se hicieron presentes como una manera para frenar los movimientos obreros, los movimientos sociales, los movimientos estudiantiles. Por mencionar algunos casos, pues tenemos el caso de México, con Díaz Ordaz y la matanza que este expresidente orquestó a cientos de estudiantes, los cuales protestaban por mejores derechos sociales, liberación de presos políticos, eh, el cese al autoritarismo, ¿no? que se estaba ejerciendo por el partido en turno, que bueno, ese entonces ya tenía casi 50 años en el poder. Un poquito más hacia el sur tenemos pues la toma violenta de, del Estado de Chile, sobre todo con la militarización del régimen pinochetista que trae por consecuencia la muerte de Salvador Allende, y posteriormente la persecución y desaparición y lamentable tortura de, de los detractores del régimen. Un poquito más hacia el sur vemos el terrorismo de Estado de Rafael Videla, que también dejó miles de muertes, cientos de desapariciones. Y bueno, estos procesos de militarización tuvieron la particularidad de ser epocales. ¿A qué me refiero con ser epocales? Que no solamente responden que no responden a un espacio geográfico. No responden a una particularidad geográfica, sino que todos estos responden pues a una época, a un momento histórico, ¿no? Entonces, todas estas por los llamados llamados golpes cívico-militares, ¿no? que irrumpieron desde la década de los 60, e incluso podríamos comenzar a hablar de estas irrupciones desde la década de los 50 con las dictaduras que iniciaban en Paraguay, el caso de Brasil en los 60 y posterior en Bolivia en los 70. Tenemos que resaltar también aquí que estas decisiones políticas pues fueron operadas en un contexto de la Guerra Fría, ¿no? Un momento en el que pues esta integración es un momento de integración regional y también y sobre todo de carácter expansivo de la política represiva estadounidense, la llamada doctrina de seguridad nacional. Entonces,
Esta doctrina de seguridad nacional pues es el punto articulador a partir del cual se van alineando también todas estas dictaduras militares, sobre todo en Latinoamérica. Vamos a hablar ahora un poco del performance como puente para los estudios históricos y posteriormente me voy a ir mencionando un par de ejemplos latinoamericanos para después subir a Estados Unidos. Bueno, el surgimiento del performance como tipología artística pues es en realidad aún muy reciente. No, bueno, para los historiadores del siglo XX en realidad es muy reciente. Entonces, su práctica y evolución son fundamentales para tener un panorama no solamente de las prácticas artísticas, también el performance es una ventana también para observar el momento social y político en el que fue ejecutado dicho performance. Entonces, ya en términos un poco más duros, el performance se refiere a este arte vivo, es una ejecución efímera, una ejecución efímera llevada sobre todo a cabo en lugares públicos, en espacios públicos, y es surgida y nombrada ya como tal, reconocida como tal como una práctica artística en los años 60 y ya posteriormente en los 70. Y estas prácticas performativas, estos performance, surgen con la finalidad también de romper estos lazos institucionales y económicos que durante mucho tiempo estuvieron excluyendo a los artistas, los excluían de galerías, los excluían de museos, los excluían de estas instituciones monopolizadoras del arte, legitimadoras del arte. Entonces, el performance o el arte acción tiene como uno de sus principales génesis también, pues salir, ¿no?, de los espacios convencionales del arte. Y aquí vamos a hablar el soporte. ¿Cuál es el soporte del performance? El soporte del performance es el cuerpo del artista. Entonces, es una disciplina que desarrolla este performance enfocado al activismo. Es una manera para desarrollar la corporalidad política y también ayuda a dar cuenta de las violencias padecidas por distintos sujetos, por distintos cuerpos. Entonces aquí, pues nos surgiría también esta pregunta de si entonces podría el arte del performance ser capaz de transmitir un conocimiento sobre el pasado de modo que nos permita utilizarla como fuente histórica. Pues el performance puede ser en realidad sobre algo que nos pueda ayudar a entender el pasado y también que nos pueda ayudar a reactivar ciertas cuestiones, ciertos escenarios del pasado, al ponernos en una escena del presente. Pero también aquí pues nos saltaría esta pregunta de cómo es que un acontecimiento efímero, un acontecimiento que sucede solo una vez, en un par de segundos, ¿cómo es posible que este acontecimiento efímero pueda ser una prueba del pasado, ¿no? ¿Cómo puede una prueba de un hecho histórico? ¿Sí? Los historiadores, ¿sí? ¿Dónde está el documento? ¿Dónde me lo está mostrando? ¿Cómo voy a tener acceso a eso? Entonces vamos a ver que a través de la evolución del performance, a lo largo del tiempo, es posible corroborar que muchos artistas comenzaron a optar por el registro documental como manera de poder conservar y a la vez como una manera de poder controlar eso efímero, esa fugacidad inherente a la experiencia de estar en vivo. Entonces, pues es claro que este tipo de decisiones de documentar el performance cambiaron por completo la manera de ver el performance y por ende también su función en los estudios históricos. Quise traer primero un par de ejemplos latinoamericanos.
Tenemos aquí a Lottie Rosenfeld, que lamentablemente murió el año pasado. Y bueno, ella es una artista chilena, es una de las artistas más destacadas en Chile y Latinoamérica, una de las primeras artistas en incluir lo que es la videoinstalación. Ella realizaba acciones, performance en el espacio urbano generalmente, y posteriormente ella fotografiaba y filmaba lo que ella realizaba en la calle. En un principio, o sea, todas estas acciones tenían este carácter efímero, pero a través del registro fotográfico, pues terminaron siendo un archivo al que no solamente actualmente nosotros como historiadores podemos acceder, sino ella también en su momento accedía a sus propios archivos para poderlas utilizar en algunas acciones futuras o incluso para hacer un reciclaje de sus propias obras, ¿no? Vamos a ver que el reciclaje, bueno, también es una constante dentro del arte performativo y arte contemporáneo en Latinoamérica después de los años 70. Lottie pues estudió artes en la Universidad de Chile. Ella en un principio se dedicaba un poco más a hacer grabado, pero pues hubo algo que cambió en los años 70. Hubo una ruptura. Esta ruptura pues se llamó dictadura cívico-militar, pues lo cual llegó a alterar totalmente el ritmo y toda la cotidianidad del país. Entonces, esta dictadura cívico-militar llevó a muchos de los artistas en Latinoamérica, en Chile, a replantearse las formas de hacer arte. Los llevó a replantearse cuál es el rol del artista. Es decir, bueno, ok, ya no puedo hacer, ya no puedo producir de la manera en que yo lo hacía antes, porque bueno, ha ocurrido este hecho, ha ocurrido algo a que este país se erosione. Como yo, como artista, soy capaz de manifestar esto que está sucediendo en mi país. Eh, no puedo seguir practicando el grabado a un nivel decorativo. O sea, Lottie se decía, no puedo seguir practicando el grabado a un nivel decorativo, sino que tengo que hacerme cargo de lo que está sucediendo en un nivel social. Entonces, este hacerse cargo la lleva a transformarse, la lleva a transformar sus formas de hacer arte y lo orienta hacia lo social, donde su práctica pues busca ligarse, busca orientarse al espacio público. Entonces, a través de estas intervenciones que realiza en el espacio urbano, ella busca crear esta conexión y ser un agente que esté hablando también por toda una sociedad que en ese momento no puede, no es tan libre de poder hablar. Entonces, como suele ocurrir en el arte, pues surgen colectivos, surgen artistas que buscan romper con lo ya establecido y, y crear también nuevos lenguajes atípicos para conectar no solo con ellos mismos, sino conectar también con el espacio y con la sociedad. Tenemos aquí al colectivo CADA, que de manera también simultánea estuvieron realizando acciones durante los años 70 y 80 en Chile. Eran un grupo de artistas, entre ellos sociólogos, filósofos, y realizaban distintas acciones. Entonces, con el tiempo, CADA se convirtió en un colectivo muy importante que sería conocido más tarde también dentro de lo que es la escena de avanzada latinoamericana. La escena de avanzada hace referencia a este grupo de artistas que desarrollaron técnicas, que desarrollaron eh, maneras de hacer arte experimentales y vanguardistas durante este periodo de la dictadura de Chile. Entonces, estas prácticas vanguardistas que vemos en CADA y en Lottie tienen que ver con este quiebre,
Ujú. Y lo vamos a ver con los ejemplos que les estoy mostrando. Tienen que ver con este quiebre que se traduce en un quiebre a nivel personal, en un quiebre a nivel anímico, político, y hace referencia al cuerpo. Ujú. Hace referencia al cuerpo mutilado, al cuerpo en sufrimiento, el cuerpo en dolor, al cuerpo en conflicto. Entonces, el conflicto que existe entre, buscan también eh, visibilizar este conflicto que existe entre el espacio público y el espacio privado. Entonces, pues digamos que CADA es el colectivo más reconocido de esta escena de avanzada, y también dentro de los colectivos nacidos en Chile. Cada uno de ellos trabajaron con la acción social, con la acción política, y se fueron, toda este performance activista buscaba eh, inmiscuirse en la realidad dura del país, en la pobreza, en el dolor, en la ausencia, en la ausencia, en cómo sufren los cuerpos, pero sobre todo también buscaba posicionar con sus acciones, con sus performances, buscaba posicionar a la ciudadanía como un sujeto de derechos y un sujeto que tiene conciencia política, aun cuando esta conciencia política estuviera a punto como de, pues, de ser erradicada, estaba siendo silenciada, ¿no? Eh, una de las obras de Cada se llamó Para no morir de hambre en el arte. Esta obra fue del 79 y bueno, esta pues fue una obra, un performance que tuvo meses de planeación, meses de planeación, uno de los grandes operativos artísticos, y buscaba hacer del problema de la pobreza buscaba hacer de la pobreza y de la falta de alimentos, pues una intervención. Entonces, es una multifacética acción de arte que trata este problema del hambre y la pobreza al otorgarle a la leche, porque ellos repartieron bolsitas de leche en las poblaciones más vulnerables de Chile. Y al entregar esta leche, ellos buscaban otorgarle a la leche este poder simbólico, ¿no? Era una manera de representar un problema que era como irrepresentable en cuestiones como de arte y llevarlo a un tema político. Entonces, este performance constó de varias acciones. La primera fue esta de repartir leche entre los barrios más pobres de Santiago. Posteriormente hicieron como toda una caravana por todo Chile para que terminara en una de los espacios eh, mm, en la ciudad de Chile. No recuerdo ahora bien el nombre, pero era un departamento de alimentos del estado o algo así. Entonces lo que hicieron ahí también fue cubrir con una manta este espacio, haciendo como referencia pues la inutilidad de este tipo de instituciones en esos momentos tan severos para la población chilena. Y posteriormente fueron de nuevo a las casas donde ellos repartieron estas bolsas de leche y les pidieron que se las regresaran. Entonces ellos las llenaron de nuevo de agua y las pusieron dentro de una cajita acrílica, ¿no? Entonces hicieron como una gran escultura en la que también convocaron a gran parte de la población, al público en general, y pusieron la inscripción para permanecer hasta que nuestro pueblo acceda a sus consumos básicos de alimentos. Entonces, posteriormente, después cerraron la caja y ahí comenzaron a tener conversaciones con la población eh, acerca de qué pensaban, ¿no? de este desabasto de leche. Entonces tenemos también este otro, es una obra muy conocida, muy pop, así yo podría decirlo que es muy pop, porque es prácticamente un texto abierto y lo tenemos ya hasta nuestros días y ha cruzado fronteras, el no más.
una pieza que requiere ser completada precisamente por la ciudadanía de acuerdo a las demandas sociales. Entonces puede ser no más pobreza, no más violencia, no más miedo, no más sueldos bajos. Y bueno, para el caso de este momento, pues sería no más Pinochet, ¿no? Entonces, el no más de 1983, pues desde mi perspectiva es uno de los momentos más emocionantes, más bellos que tiene la obra de Cada, porque proliferó y lo hizo a un nivel asombroso, hasta convertirse en un signo social, un signo social que a todos nos invoca, ¿no? Pero este no más de 1983, de los 80, sí, principios de los 80, marcó un momento liberador en el interior de la dictadura misma y puso al ciudadano de nuevo, o buscó ponerlo en el centro de la escritura. Fue esa escritura anónima, esa escritura ciudadana, la que le dio sentido a los años de Cada, en aquella parte en la que pues, buscó interrogar esta relación entre arte y política. Eh, es, con este tipo de acciones, pues se deslizó de un colectivo artístico que pensaba que esa forma participativa podía activarse, ¿no? En muchas dimensiones. Entonces les decía que el CADA incluso llega hasta la actualidad. Lo vimos en México al principio del 2006, que inició la guerra la guerra de Calderón del narcotráfico. El no más era no más sangre. Entonces es un símbolo que será siempre necesario, que protagoniza nuestras demandas actuales, el no más muertas, el ni una más, ¿no? Entonces, es una consigna. Este tipo de performance es una consigna que permite ser usada por cualquier lucha, nos permite activarla, ¿no? En cualquier momento. Es un signo de estrategia para resistir, fue utilizado para resistir a la dictadura. Este signo nadie lo posee. No podemos decir, bueno, sí, lo propuso Cada, pero actualmente es tan bello porque este signo nadie lo posee. Este signo tiene vida propia. Porque es de uso para todas las personas y se puede adaptar a la lucha social, ¿no? Y ya para terminar con este caso de Chile, pues tenemos este otro performance activista que se llamó Hay Sudamérica. Este fue del 81, en el que de manera magnífica y de verdad que fue una organización tremenda, porque seis aeroplanos volaron de manera perfecta ahí alrededor de Santiago y lanzaron 400,000 volantes en los que se lanzaba este manifiesto que estamos viendo aquí, el cual cuestionaba esta relación entre el arte y la sociedad. Eh, Se discute aquí esta relación entre el ciudadano, entre el arte y la política, y nuevamente busca situar al ciudadano como sujeto de arte. De manera simbólica, este performance hizo referencia pues al bombardeo de la Casa de la Moneda, que pues marcó la caída del gobierno democrático de Salvador Allende y el inicio de Pinochet. Entonces, con esta acción sobre arte y política, pues cada pues buscó reconstruir este trauma político, ¿no? Que vivió la sociedad, pero a la vez también propone una nueva perspectiva, una nueva perspectiva crítica, ¿no? Estos volantes contenían, bueno, este manifiesto contenía un mensaje que sostenía este derecho de cada persona a tener una vida decente, ¿no? Pero a la vez proponía que el público en general era capaz de instaurar un concepto de arte enteramente nuevo, ¿no? Un arte
que pudiera superar las tradiciones, ajá, poderlo llevar al límite y sobre todo un arte que no perteneciera a las élites, un arte para todos, o sea, que fuera para las masas, ajá, que fuera parte de la vida política. Y bueno, en este mismo contexto dictatorial tenemos, pero un poquito más al sur, como les estaba hablando, tenemos el caso de Tucumán. Eh, Esto fue cuando la vanguardia argentina de arte rompe con el Instituto Torcuato Di Tella. Pues era un instituto donde se gestaba todo este arte experimental y se formaban todos estos artistas que formaban parte del circuito de arte modernizador de Buenos Aires. Sin embargo, bueno, en este marco de la dictadura militar ultraconservadora, pues los artistas reaccionaron al ver que sus obras comenzaban a ser censuradas. Y pensaron que, bueno, ya no podían, de igual manera como sucedió con Lotti y con Cada, que ya no podían seguir produciendo en sus talleres, ya no podían seguir produciendo de manera que no pasaran a comprometerse o a involucrarse en los problemas que estaban sucediendo en su entorno. Eh, entonces, pues tuvieron esta ruptura con las instituciones de arte, con la institución de arte. Y este performance, esta intervención, Tucumán Arde, pues en pocas palabras, pues buscó hacer un mitin político. Sin embargo, como en ese momento los mítines políticos estaban prohibidos, oigan, ¿por qué no hacemos entonces una exposición? ¿Por qué no hacemos una exposición y la nombramos la primer Bienal de Arte de Vanguardia? Eso no está prohibido. Entonces, pues era una bienal en la que no había una dirección. No había la dirección no era un museo, no era una galería, era el sindicato, porque era un sindicato de trabajadores, porque aquí se tomó la Confederación General de Trabajadores de Argentina y tomaron todos sus espacios. Entonces hubo una apropiación de todos estos espacios, de todos estos rincones. Tú ibas entrando a esta primer Bienal de Arte y por los pasillos había bolsas de azúcar, ¿no? Derramada, ¿no? Porque bueno, también en Tucumán, que era una ciudad que se mantenía de un ingenio azucarero, simbólicamente, ¿no? Se estaba como viendo también el desabasto de alimento que estaban teniendo en Argentina. Entonces, con esta azúcar derramada, el espectador se iba cada vez, iba integrándose a la obra y se encontraba en un circuito de mucha información. En el que ponían ciertas estadísticas, ponían ciertos casos de violencia, niños desaparecidos, hombres desaparecidos. Pero antes de armar también esta exposición, cabe mencionar que varios de los artistas, bueno, todos los artistas que armaron esta expo, se lanzaron a Tucumán para hablar con la gente, hacer un estilo como de diario de campo, para estar hablando con las personas, para saber verdaderamente qué era lo que les acogía. Estuvieron recabando testimonios, estuvieron registrando los principales problemas de la comunidad. Y aquí, por ejemplo, en esta fotografía, pues vemos, vemos unos nombres, Roberto Avellaneda, gobernador de Tucumán, y también a lo largo de todo este espacio, pues vemos en el piso nombre de los dueños de los ingenios. Entonces, simbólicamente estabas pisoteando a todos esos agentes, a todos esos opresores, a todos esos jefes de gobierno, jefes de empresas que habían explotado tanto a la población. Tenemos aquí otra fotografía. Tucumán, dice Tucumán, visite Tucumán, Jardín de la Miseria. Entonces aquí buscaba como ironizar el eslogan del gobierno, que era Tucumán, Jardín de la República. Entonces, además de eso, también como a manera de performance, estaban sirviendo café a la gente, pero sin azúcar, hablando de todo este desabasto de comida, ¿no? Entonces, cada determinado tiempo también se hacía un apagón, el cual simbolizaba un niño muerto, una persona muerta en Tucumán.
Entonces, el espectador en este tipo de espacio de intervención, pues era invadido por todos sus sentidos con la información. Hubo una gran participación, había momentos en los que pues, no se podía ni caminar. El público pues eran generalmente estudiantes, era también toda la mucha población de ahí de Tucumán. Y bueno, eh, muchos de los trabajadores de la Confederación del Trabajo de Argentina. Y bueno, esta exposición duró alrededor de una semana, hasta que llegaron los militares a cancelarla y a romper prácticamente todos los trabajos que ahí se realizaron, ¿no? Todas estas mantas, todo fue destruido. Afortunadamente aquí nos queda de nuevo este registro fotográfico que podemos revisar actualmente, que nos sirve de archivo, que nos sirve para ser interpretado. ¿M? Y así se llama el archivo, ajá, el archivo de Tucumán. Si quieren, en un ratito más les puedo mandar los links. Entonces, en este mismo contexto, ahora vamos un poquito más hacia el norte, mucho más hacia el norte, vamos hacia Estados Unidos, también en un contexto de la Guerra Fría. Tenemos un Estados Unidos movido sobre todo por la guerra de Vietnam, en un contexto de esta doctrina de seguridad nacional que les estaba hablando, en el que pues muchas de las policías, sobre todo esta de Los Ángeles, Policía de Los Ángeles, fue una de las primeras en ser militarizada. Entonces había muchos casos de brutalidad policíaca, había muchos casos de abuso de poder, sobre todo con la población latinoamericana, chicana, negra, las llamadas minorías de Estados Unidos. Entonces tenemos aquí el caso de ASCO, ¿no? ASCO son un grupo de chicos preparatorianos que para principios de los años 70 todavía no contaban con una formación universitaria, pero pues les tocó ser pues víctimas o ser parte de toda esta realidad en la que pues vivían en barrios segregados por la discriminación, veían con sus propios ojos ir y venir, ir cómo mandaban a sus compañeros de clase a pelear a Vietnam y regresar en bolsas de basura. Veían también cómo era la deserción escolar sobre todo en estos barrios latinos, sobre todo en el este de Los Ángeles. Vivían también la violencia por pandillas y sobre todo también pues fueron víctimas de los estereotipos en la cultura popular, ¿no? En la televisión, en el cine, al ser catalogados como, bueno, tú solamente eres pandillero, tú solamente te vas a dedicar por siempre al sector de los servicios, vas a limpiar mi piso, vas a hacerme mis burritos, vas a cortar mi césped, ¿no? Entonces, este performance que tenemos aquí, que se llama Estaciones de la Cruz, del 71, fue llevado a cabo en una de las avenidas más importantes del este de Los Ángeles, que se llama Whittier Boulevard. Es un espacio en el que está lleno de tiendas, muchas personas van a hacer ahí sus compras. Actualmente es una avenida donde podemos encontrar muchas tiendas y letreros en español. Toda esta mezcla, ¿no? Tan bella que podemos encontrar. Entonces, el colectivo ASCO, en este momento, uno de sus miembros, aquí vamos a ver a Willy Herón, que va caminando aquí con una cruz, es un vía crucis, a lo largo de todo el Boulevard Whittier, pero les voy a contar de dónde surgió también esta idea de intervenir este espacio. Bueno, Willy Herón, uno de los miembros del colectivo, tenía un hermano, el cual fue apuñalado en una pelea de pandillas, y Willy juró que si su hermano se la libraba, se curaba, él iba a manera de manda, iba a hacer esta intervención, ¿no? Agradeciendo, ¿no? A manera como de agradecer. Entonces invitó a sus compañeros, a Harry Gamboa,
y por acá está Gronk, y más para acá está Patsy, los 4 miembros de ASCO. Es el único performance donde vamos a ver la participación completa de los 4 miembros, porque posteriormente uno de ellos ya se va a dedicar a registrar, a inmortalizar ese momento. Entonces hacen este peregrinaje por todo el bulevar, en silencio, ¿no? Viendo las reacciones de la gente, de toda la población. Y este performance culminó en el centro de reclutamiento de Los Ángeles. Entonces, de manera simbólica, terminan en este lugar y ponen la cruz justamente en la puerta. Entonces, fue como si de manera simbólica y a la vez también de manera literal, ese día ningún soldado chicano fue reclutado. Entonces, buscaban como a la vez en ese tipo de hechos la misma poesía, ¿no? También, y también visibilizar las cosas que estaban sucediendo con su misma comunidad. Tenemos otro de los performances que se llama mural andante. Uno de los estereotipos también de todas las artistas chicanos que decidían pues rifársela en el arte, tenían que estar muy cercanos a lo que eran los artistas mexicanos, pero sobre todo en ese momento el estereotipo o el modelo a seguir, pues eran los muralistas, ¿no? Los muralistas mexicanos. Entonces, oye, bueno, eres chicano, haces muralismo, ¿no? Eres chicano, pues haces cosas como de tu cultura, ¿no? La Virgen de Guadalupe, el Día de Muertos, ¿no? Pero bueno, Asco también buscaba como algo más, ¿no? O sea, decir, bueno, hay que salir también de este tipo de representaciones en las que constantemente está metida la raza, porque así se le llama la raza a los chicanos. Bueno, este mural surgió a partir de, hubo unas protestas para dejar de enviar soldados chicanos a Vietnam, que fue la moratoria chicana por los derechos civiles, y hubo una gran represión por parte del Departamento de Policías de Los Ángeles, hubo muchos muertos, y en consecuencia por todas estas revueltas, por todo este desastre que se causó entre la policía y todo esto, pues decidieron cancelar, porque estaba muy vecino, el desfile de Navidad del este de Los Ángeles. Entonces eso era algo muy importante para la comunidad. Entonces Asco dice, pues no va a haber desfile de Navidad, pues nosotros hay que hacerle su desfile de Navidad. Entonces Patsy, aquí la vemos vestida de un estilo de Virgen de Guadalupe, glam, punk, rock, y acá vemos a Willy Herón en un estilo de como Dios con 3 cabezas, y por acá vemos a Gronk, y él era el arbolito de Navidad, ¿no? Porque era mantener como este elemento. Entonces fueron desfilando por todo Whittier, por este mismo bulevar donde les estaba contando. Entonces de manera simbólica y literal, pues era darles a la población su desfile de Navidad del cual se habían perdido, ¿no? Por salir a exigir sus derechos. Y a la vez era como, pues sacar al mural de la pared. Ajá. Ok, sí somos chicanos y hacemos mural, pero hacemos otro tipo de mural. Y bueno, finalmente tenemos, bueno, aquí está otra de las fotografías de este desfile. Aquí ya tenemos un poquito, una mejor vista del arbolito de Navidad. Aquí están las esferas y aquí a Patsy en esta referencia que se tiene hacia la Virgen de Guadalupe. Y finalmente tenemos este otro performance que olvidé poner ahí el nombre, se llama mural instantáneo, mural instantáneo. Entonces aquí juegan mucho con la eternidad, ¿no? Porque los murales siempre están ahí y van y la gente los cuida y los están, ay, olvidé la palabra, pero bueno, ay, la olvidé. O sea, cuando los restauran, ajá, los restauran
porque son eternos, se busca que sean eternos, ¿no? Que la memoria sea eterna. Entonces ellos jugando un poco también con esta parte del muralismo y a la vez hablar un poco de esta represión que se vivía a la población chicana. Entonces ellos buscaron hacer este mural instantáneo pegando con cintas a una de las integrantes, a Patsy Valdés, y acá a Joe Sandoval, uno de los, un colaborador, ¿no? Que iba y venía con el colectivo. Entonces acá pues se buscaba ver también las reacciones, ¿no? Siempre interactuar, interactuar continuo con el público, con la población chicana. ¿No? Entonces también buscaban llevar como otro tipo de arte, otro tipo de intervenciones, sacarlas como obviamente no habían sido recibidos en el museo, sacar el arte de los museos, otro tipo de intervenciones, otro tipo de lenguajes, hacer ver otro tipo de sensibilidades, ¿no? Y plasmarlas en ese tipo de acciones. Bueno, ya como consideraciones finales, este tipo de performance, pues fueron reinterpretaciones al tradicional arte chicano, en donde pues experimentaron con las dimensiones del espacio, se buscó releer estas imágenes de qué significaba también ser chicano, ¿no? Y al mismo tiempo eh, esta relación con la policía. Eh, en estas intervenciones pues tomaron como eje central al mural, ¿no? El mural como concepto para ser transformado, pero sin ser sacado de su contexto nato, que es la calle, ¿no? Porque el mural siempre está en un espacio público, siempre va a estar en un espacio público, regularmente, ¿no? Sobre todo esta parte del muralismo mexicano. Entonces, esta expresión artística de Asco, pues fue guiada, ¿no? por los miembros individuales del grupo y al mismo tiempo comenzaba a crear otra manera de hacer arte, otra ecléctica y espontánea manera de hacer arte, ¿no? Podríamos afirmar aquí que también Asco fungió como un terrorista cultural, tanto del arte dominante, porque ellos también estaban en constante crítica, si es que eres demasiado chicano para, para hacer ese tipo de arte, y eres demasiado estadounidense para ser chicano, entonces constantemente no eran como bien recibidos, ¿no? Pero también vemos esta rebelión de Asco en contra de las políticas, ¿no? Políticas de Estado y en contra también de, incluso hasta del mismo arte chicano tradicional que resultó en esta neovanguardia estética. Ya no me quiero alargar más porque no sé cuánto tiempo lleve. Para mí también esta eternidad de lo efímero, no sé hasta dónde. Entonces, vemos pues la resiliencia del colectivo y de estos colectivos, de este tipo de performance, su habilidad para transformar sus experiencias personales, porque todo aquí parte de lo personal es político. Lo personal es político y lo transforman en expresiones artísticas para adaptarse a situaciones, creando arte, y con ello pues fueron algunas de las razones por las cuales el grupo todos estos grupos son conocidos tanto en Estados Unidos, la comunidad chicana, toda esta escena de avanzada que estamos viendo. Sobre todo el trabajo de Asco pues fue una amalgama de temas y de imágenes adoptados de la experiencia urbana, de esta experiencia cultural chicana, ¿no? Un estilo de expresión donde pues no escatimaban en cruzar los límites, no había un miedo en cruzar los límites. Entonces, estos colectivos pues formaron parte, bueno, sobre todo Asco, formaron parte de una minoría racial, dentro de las cuales representaban una minoría ideológica, porque pues, les decía que no encontraban reconocimiento en la comunidad angloestadounidense por considerarlos muy chicanos
y tampoco en la comunidad chicana por considerarlos muy anglosajones. Entonces, pues el performance se convirtió en un medio aceptable para que ASCO comenzara a cuestionarse el hecho de producir arte confinados en los estudios artísticos, separados de la realidad política y social, ¿no? Entonces definieron una nueva serie de códigos, una nueva serie de valores que fueron desarrolladas durante sus últimos performances y durante sus últimas intervenciones artísticas. Pues estas obras, estos performances nos hacen pensar en la historia, no solo como, por ejemplo, no solamente en la historia del movimiento chicano, ¿no? En la historia de la brutalidad policíaca, en la historia de las dictaduras, ¿no? Sino también en las historias urbanas, ¿no? Cómo interactúan estos cuerpos, ¿no? Nos muestran qué tanto de la ciudad, qué tanto del arte se deforma, cómo se deconstruyen y construyen constantemente. Entonces, pues hoy en día y en ese tiempo supongo también nos incomoda ver cuando una obra de arte pues nos cuestiona, ¿no? Nos cuestiona nuestra visión de las cosas, pero es también la función de este tipo de performance, ¿ah? De cuestionarnos, que nos haga hacernos preguntarnos cosas a nosotros mismos, ¿no? Que nos saque de nuestra zona de confort, ¿no? Cuando hay algo que no logramos entender del todo, ¿no? Entonces decimos eso no es arte, porque el arte lo tengo que entender, el arte lo tengo que disfrutar. Pero el arte no siempre se trata de eso, ¿no? Entonces, pero bueno, hoy no venimos a discutir qué es arte y qué no. Eh, lo que sí es que, bueno, estos ejemplos que les traje son para incomodar, ¿ah? Son ejemplos que en su momento incomodaron y ejemplos que sí incomodaron, nos incomodan ahora, pero ahora nos pueden servir para poder entender un momento histórico, para poder entender la sensibilidad, ¿no? Entender cómo los cuerpos interactuaban en ese momento, ¿no? Podemos acceder a este tipo de archivos, como ya les decía, por ejemplo, los de Tucumán son administrados por Graciela Carnevale. Ella fue designada como la secretaria y tiene en línea, se llama Archivo en Uso. Se volvieron archivos también para entender toda esta tensión contemporánea. Tenemos también a Longoni, que no es cierto. Sí. Entonces, tenemos todo ese tipo de archivos de misma Lottie Rosenfield. Ella también tiene todo su archivo y, por ejemplo, el archivo de ASCO podemos acceder en el Departamento de Estudios Chicanos en Los Ángeles y archivos personales. Entonces, pues el límite es el cielo en este caso para poder acceder a estos registros. Y ya con esto, ya ahora sí, ya termino para ver qué más sigue. Muchas gracias.